¿Qué están viendo? ¿Ven algo? La pantalla, doctor. Sí, doctor, sí se ve, doctor. Dios, Es hipertensión endocraniana. Ya está. Empezamos. Como pueden observar, ¿dónde estás? Acá estás. Listo. Todo este equilibrio que va a representar la presión dentro del cráneo va a estar, o es secundaria, si quieren, a todo el contenido que está dentro de la cavidad craneal. Y esta cavidad craneal es una estructura rígida, no se extiende, excepto en el recién nacido o en el niño que puede crecer por aumento de la presión acá. Pero en la persona adulta esto ya no va a expandirse, si quieren, de tal manera que el equilibrio que va a existir dentro de la cavidad craneal va a estar dado por el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y el contenido sanguíneo. Entonces, el cerebro ocupa 1.400 centímetros cúbicos, que equivalen al 80% de toda la capacidad craneal. El líquido cefalorraquídeo, 150, que representa 10%. Y el mismo número de centímetros cúbicos y de porcentaje lo va a constituir lo que es la sangre. Entonces, cerebro, líquido y sangre están en una armonía, en un equilibrio, y la presencia de manera normal de estas tres estructuras dentro de la cavidad craneal es lo que va a ser una presión intracraneal normal. Entonces, acá ya hay unas alteraciones. Miren este lado, esta es una tomografía de un cerebro normal, donde pueden observar los ventrículos, los plexos coroideos, las partes posteriores del ventrículo, el parénquima cerebral, en blanco el hueso. Acá hay un poquito de líquido cefalorraquídeo en la parte anterior, se ven algunas circunvoluciones. Este es un cerebro, si quieren, normal. Pero en la imagen de acá arriba ya pueden observar lo que acá viene a ser la línea media. Acá hay un desplazamiento de la línea media por la presencia de un contenido sanguíneo. Entonces acá hay todo un hematoma que está desplazando inclusive a la línea media. Por lo tanto, significa que la presión que está normalmente determinada por el equilibrio de estas tres estructuras intracraneales ya se altera, porque acá la cantidad de sangre que existe ha aumentado notoriamente. Tanto así que el ventrículo está desplazado, y fíjense, el ventrículo acá está crecido. Miren el tamaño acá, miren acá. Lo mismo sucede en la imagen de abajo. Acá tienen una presencia de una tumoración. Está incrementando la presión intracraneal. No pueden ver acá ya los ventrículos. Y acá arriba correspondería a lo que significa, por ejemplo, un proceso infeccioso, de tal manera que toda la estructura cerebral está con edema. Y este edema, pueden ver, borra las circunvoluciones normales que hay. Miren el tamaño de los ventrículos. Estos ventrículos están colapsados. Comparen con este. Y comparen con la otra forma. Todos los ventrículos están dilatados. Esta es una hidrocefalia. Todos estos cambios, si quieren sangre, si quieren el contenido de la neurona, con edema, la presencia de una masa o el incremento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, va a generar una ruptura del equilibrio de la presión dentro del cráneo, y a esto vamos a llamar hipertensión intracraneana o hipertensión intracraneal. Entonces, acá tienen las cuatro, digamos, los cuatro orígenes que van a explicar las formas, cómo se rompe el equilibrio. Entonces, tenemos el edema cerebral, los trastornos de la circulación del líquido cefalorraquídeo,
las lesiones expansivas y la obstrucción del drenaje venoso. Estas son 4 razones por las cuales se va a incrementar la hipertensión endocraniana. Entonces, el edema cerebral es más que el aumento del contenido y del volumen del tejido nervioso. Entonces, aumento del volumen o del contenido, obviamente del tejido nervioso. Y va a reconocer 3 formas: el edema cerebral vasogénico, el citotóxico y el edema intersticial. Sigamos. El edema vasogénico. Este no es más que el aumento de la permeabilidad celular con alteración de la barrera hematoencefálica, y este edema vasogénico es el que se observa en los procesos traumáticos craneales, en las neoplasias o en los procesos infecciosos. En este esquema vasogénico se caracteriza la salida de proteínas al espacio extracelular. Entonces, esta es una forma de edema cerebral, que estas serían las razones por las cuales hay una salida, y las causas que originarían el problema vasogénico son traumáticas, neoplásicas o infecciosas. El edema cerebral de tipo citotóxico es el aumento del líquido en las neuronas, en las células gliales y en las células endoteliales. En este problema, la fisiopatología de este edema vendría a ser una insuficiencia de la bomba de sodio con retención de sodio. Y estas edemas citotóxicos se observan en los fenómenos hipóxicos, los fenómenos anóxicos o en los cuadros tóxicos cerebrales. Y el edema cerebral intersticial es el escape del líquido cefalorraquídeo hacia el tejido periventricular. Este escape periventricular de líquido es el que se va a observar en la hidrocefalia, como han visto en el primer gráfico, o en el llamado pseudotumor cerebral. Entonces, acá tienen una neoplasia generando todo el edema. Esta es la neoplasia, y el edema viene a ser toda la imagen lipodensa, o sea, la oscura que está alrededor. Acá también se observa un desplazamiento de la línea media con colapso del sistema ventricular. Acá también tienen otro proceso tumoral. Acá tienen un fenómeno de tipo anóxico con edema. Y acá tienen una hidrocefalia marcada, bilateral, asimétrica. Entonces, ya hemos visto al edema cerebral como responsable del aumento de la presión intracraneal. Ahora vámonos a los trastornos de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Como pueden observar, en azul está el componente líquido cefalorraquídeo, que va bañando toda la estructura, siguiendo una secuencia de fluido, y baña no solo al sistema nervioso cerebral, sino también va a bañar a todo lo que es la columna, desde la parte que acá se observa hasta la parte final, incluyendo las raíces de la cola de caballo. Entonces, cualquier trastorno de la circulación del líquido cefalorraquídeo va a llevar a una obstrucción del líquido cefalorraquídeo o una dificultad a la absorción. Entonces, se entiende que estos trastornos o es porque el líquido se obstruye o hay una dificultad para absorber este líquido. No olviden que se tiene aproximadamente 380 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Y de estos 380 se van cambiando incluso hasta 3 veces en un mismo día. Por lo tanto, que es rápidamente producible un aumento de los ventrículos si se obstruye en alguno de los
sitios donde el líquido está circulando o con una producción normal hay una dificultad en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando se obstruye el líquido cefalorraquídeo va a haber dilatación ventricular por encima del obstáculo. Esto va a darse en la hidrocefalia obstructiva o en la hidrocefalia comunicante. Típico ejemplo. Fíjense el tamaño ventricular. Entonces, si este hidrocefalo puede ser agudo, si ustedes se ponen a pensar que 380 se ha tapado la absorción, 380 centímetros van a producir rápidamente un empuje del parénquima hacia un hueso que no se va a dilatar. Entonces, inmediatamente las características clínicas van a ser de tipo aguda, y si no se hace el tratamiento que estos casos requieren, como es colocación inmediata de una válvula a este nivel para drenar a nivel ventrículo peritoneal este líquido, este paciente puede, por este problema de hidrocefalia, perder la vida. Entonces, edema cerebral, trastorno en la circulación del líquido cefalorraquídeo y ahora las lesiones de tipo expansiva. Cualquier lesión expansiva, esto no significa necesariamente un problema de tipo de tumor, van a tener los siguientes mecanismos. Esta masa por sí misma es la característica también de por qué una lesión expansiva rompe ese equilibrio. La masa por sí misma. El edema cerebral que genera esta masa, por ejemplo, un tumor, el mismo tumor por sí mismo rompe el equilibrio de la hipertensión o de la presión intracraneal. Pero esta masa, tumor por ejemplo, también tiene edema cerebral y esto también contribuye al incremento de la presión intracraneal. O este tumor va a producir una obstrucción del drenaje venoso y estos tres mecanismos son los responsables de secundarios de las lesiones expansivas que van a llevar a la hipertensión endocraniana o intracraneal. Tumor con edema que colapsa ventrículo. Un tumor puede llevar a una hidrocefalia. ¿Por qué? Porque ha crecido, ha tapado un ventrículo o ha tapado al cuarto ventrículo de tal manera que los ventrículos empiezan a dilatarse. Entonces ahí tienen los mecanismos fisiopatológicos por qué una masa, una lesión expansiva, por la masa, por el edema y por la obstrucción del drenaje venoso son responsables de una hipertensión endocraniana. Ahora, si resumimos ya en conjunto, el aumento de la presión intracraneal, como han visto, por ejemplo, en el caso de la hidrocefalia, del tumor, en el cual se desplaza el tejido contra una estructura que no se va a dilatar, que es el cráneo, va a llevar a un sufrimiento de todo el sistema nervioso central. Esto va a ser responsable ¿de qué? De todos los trastornos de la esfera psíquica que el paciente va a presentar. El aumento de la presión intracraneal va a dilatar, va a generar tracción de vasos, meninges y de nervios. Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico que va a llevar a lo que ustedes van a escuchar en el paciente. Y el paciente por esto se va a quejar ¿de qué? De cefalea. El compromiso de los centros cardiorrespiratorios que va a generar el aumento de la presión intracraneal va a llevar a fenómenos bradicárdicos, hipertensivos, la respiración de Cheyne-Stokes o a paro respiratorio. Este aumento de la presión intracraneal va a generar edema del laberinto y este es el mecanismo por el cual el paciente va a referir vértigo. Seguimos, este aumento va a irritar el centro emético y este es el mecanismo que el paciente va a referir o va a presentar
que es el vómito. Y finalmente el aumento de la presión intracraneal va a traer el edema de papila, que es lo que ustedes van a observar acá. Acá tienen un fondo de ojo normal. Las venas son más gruesas si quieren que la arteria. Y esta es la papila. En la papila van a confluir el sistema venoso arterial. Entonces pueden ver el borde de la papila. Es un borde claro, es un borde definido. El edema de la papila es esta imagen que se ve. No hay un borde definido. Y pueden ver ya una especie de imagen completamente anormal en todo de lo que significa esa normalmente redondeada imagen de la papila. Y acá ya pueden ver pues un edema de papila tan severo que ya se ha perdido hasta la visión de los vasos que confluyen en la papila. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctor. Entonces vamos a pasar a hacer los síndromes sensitivos. Denme un segundito para cambiar de... Exacto. La otra persona va a estar como que, no, 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 no. Se encaprichar. Yo Por eso también no me... voy a encaprichar. ¿Por qué no apagas tu celular, tu micrófono? ¿Ven algo, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, súbele. Sí, doctor. Sí, doctor. Este cuadro lo van a observar repetidas veces porque hay que entender esto, que es los mecanismos por los cuales se originan las distintas enfermedades, lo que permite explicar por qué ocurren los signos y síntomas de todas las patologías que puedan ver. Entonces, por eso estamos tratando lo que queremos que ustedes entiendan para que expliquen por qué de manera general, sindrómicamente, si quieren, se ubiquen en el manejo del paciente neurológico, que es diferente a la fisiopatología pura de cada una de las enfermedades. Por ejemplo, la miastenia gravis trae un trastorno motor, el Guillain-Barré, trastorno motor, y los dos tienen una fisiopatología totalmente diferente desde el punto de vista de la enfermedad de Guillain-Barré o de miastenia gravis. Ahí tienen un cerebro. Ese corte está a esta altura porque nos importa que no se olviden de dos estructuras que en lo que es sensitivo es vital que entiendan que existen. Acá tienen el tálamo y tienen la corteza. Corte ahí, el rojito que es el mesencéfalo, bulbo raquídeo en verde y abajo la médula espinal. Entonces, si ustedes ven, es la vía espino-talámica y después pasa a ser tálamo cortical. Es fundamental que no olviden
que los trastornos de tipo sensitivo van de afuera hacia adentro. Las vías motoras van de la corteza hacia afuera. Las sensitivas van de afuera a la médula, médula tálamo y tálamo corteza. Entonces, ustedes acá tienen un corte en que van a ver la corteza, el tálamo, mesencéfalo, bulbo y médula. Entonces, la información sobre lo que es el dolor y la temperatura, como pueden observar ahí, empieza en una primera neurona que está llevando la información desde los receptores que tienen que ver con el dolor y la temperatura. Es una, digamos, una primera neurona. Llega al segmento medular que le corresponde y decusa en ese segmento medular y sube por el tracto espinotalámico lateral, por toda la médula. Acá tienen una segunda neurona. No van a confundir con lesión de primera o de segunda neurona. Esta corresponde a una segunda neurona de la vía sensitiva. Entonces, va por el lado contralateral al que está llevando la información. Si esto es izquierdo, entonces la información sensitiva del lado izquierdo del cuerpo llega a la médula, cruza en el mismo nivel y sube por la médula, por el tracto espinotalámico lateral, espino talámico, médula, espino, y llega al tálamo. Acá en el tálamo se sucede una serie de fenómenos en los cuales se va a discriminar qué tipo de información está llegando acá. Esta discriminación se puede hacer desde la calidad de la información sensitiva hasta la intensidad. Entonces, esta intensidad, el tálamo discrimina de tal manera que puede decir hasta acá este estímulo no genera daño y hasta acá este estímulo es dañino y lo vamos a tener en la siguiente vía, sube en la corteza, hacemos conciencia de que este estímulo sensitivo que ha llegado y ha sido discriminado por el tálamo simplemente es un algodón que nos está tocando o es una aguja que nos está haciendo daño. Entonces, esta neurona sensitiva que va a llevar dolor y temperatura decusa en el mismo nivel, sube por nivel medular, llega al tálamo, se discrimina y de ahí va a la corteza donde uno hace conciencia de este estímulo. En cambio, el tacto o la información propioceptiva y la vibratoria es diferente. Ahí en verde llega, decusa por el cordón se traslada por vía cordón posterior, no decusa ahí. O sea, se va por el mismo lado. Y la decusación la hace a nivel del bulbo. La otra vía, si recuerdan, venía acá y decusaba acá y luego subía. Entonces, esta, digamos, lo que es propioceptiva, si quieren la sensibilidad profunda, va a llegar por el cordón posterior, decusa arriba en el bulbo, sigue subiendo y va a llegar ¿a dónde? Al tálamo. En el tálamo se suceden los mismos funciones de tipo discriminativa y eso pasa a la corteza donde hace uno conciencia de todo el estímulo que está llegando por los receptores propioceptivos o vibratorios o la sensibilidad profunda. Entonces, tenemos nuevamente una primera, una segunda y una tercera neurona que tiene que ver con lo que es la sensibilidad. Y ahora, si tenemos un resumen de todas las vías, tanto las superficiales como las profundas, unas en rojito si quieren, cruzó, sube, tálamo, corteza, o la profunda,
no cruza, sube, cruza arriba, decusa arriba, tálamo, corteza. Entonces, una alteración de estas vías sensitivas pueden tener como origen nuevamente el mismo cuadro de siempre, que sea un fenómeno vascular, que sea un proceso inflamatorio, puede ir una lesión que ocupe espacio, un tumor que aprieta las vías, puede ser un trastorno degenerativo, puede ser desmielinizante, autoinmune, carencial, traumático, tóxico, metabólico, genético y hasta medicamentoso. Entonces, que tengan en mente que estos procesos pueden dañar desde acá afuera, sección, por ejemplo, un traumatismo vértebromedular, un efecto carencial de vitaminas, que va a afectar todo este recorrido, o un trastorno inflamatorio, va a ser en el fondo el responsable de la alteración de la sensibilidad, tanto superficial como profunda. Entonces, uno de los síndromes frecuentes en este proceso es el síndrome siringomiélico. ¿Cómo es esto? Acá tienen dolor y temperatura en rojo. Vienen por el nervio espinal. Llega y decusa. Y esta vía va a subir, como ya hemos visto en el gráfico anterior, por el tracto espinotalámico lateral. Pero acá tienen todo el segmento medular que le corresponde a este nivel, y acá está el epéndimo. ¿Y qué circula por el epéndimo? El líquido cefalorraquídeo es una cavidad que puede sufrir una dilatación. Si esta cavidad se dilata, va a apretar, no va a dejar pasar la información de dolor y temperatura. Por lo tanto, no hay quien le lleve hasta la corteza de nosotros esta información. Por lo tanto, no vamos a sentir dolor y temperatura en el segmento que le corresponde a esta raíz. Pero, si acá se ha graficado esta raíz, imagínense derecha, que va a cruzar al lado izquierdo, por el mismo nivel está sucediendo lo mismo con la fibra del otro lado, que viene hasta acá, decusa y sube. Por lo tanto, una alteración a este nivel, ¿qué va a traer? Una lesión en o alrededor del canal central, es el síndrome siringomiélico, lo que hemos visto en el gráfico, que va a comprometer las fibras de dolor y temperatura, que es segmentaria y que va a tener la pérdida de la sensibilidad termoalgésica bilateral en los dermatomas que le corresponde. Y esto es lo que va a suceder. Depende qué dermatoma se ha tenido, el paciente va a tener sus manifestaciones en barra, si quieren. Y esto por lesión o por interrupción de la vía, porque el conducto ependimario se ha dilatado. Entonces, es segmentaria y el paciente va a referir que existe un compromiso tanto del dolor y de la temperatura en un segmento como en el gráfico que han visto. Lesión de la columna dorsal o las lesiones tabéticas. Entonces, obsérvense dónde está la lesión. Y acá, como han visto, se suceden la información de lo que es la sensibilidad profunda y el tacto. Entonces, cuando hay una lesión acá, va a haber una pérdida o va a haber una disminución del sentido de vibración, que esto ustedes lo van a evaluar con el diapasón, el sentido de la posición, que lo van a evaluar cuando van a movilizar una articulación, en este caso el dedo gordo del pie que van a evaluar, la discriminación de dos puntos y la evaluación del tacto o la sensibilidad profunda. La misma gráfica, solo que ahora van a entender qué pasaría con una lesión a este nivel. La sensibilidad térmica está disminuida, sensibilidad dolorosa disminuida, es contralateral debajo de la lesión. ¿Correcto? Si regresamos
y tenemos en mente este cuadro y se imaginan la lesión ahí, lo que se está afectando es la vía espinotalámica lateral, que tiene que ver, en este caso, derecho-izquierda, con la información que viene del otro lado. Decusó y acá no puede trasladarse hacia arriba porque esta vía está alterada. Por eso les dice acá que hay toda la sensibilidad térmica y dolorosa, está disminuida, pero en la zona contralateral y por debajo del nivel de la lesión. Acá está la lesión izquierda-derecha, acá hay izquierdo y derecho, entonces la lesión estaría a este nivel y el paciente no siente esto, porque la información que de acá debe ir al cerebro, al cruzar en el segmento medular, se encuentra con esta anomalía, este problema, y la vía sensitiva no llega. Al no llegar, el paciente no siente la manifestación sensitiva, ni térmica ni dolorosa, contralateral a la lesión. Hemisección medular o el síndrome de Brown-Séquard. Acá va a haber dos manifestaciones que son claras. La primera, va a haber signos ipsilaterales, o sea, del mismo lado. Cuando hablamos de hemisección medular, quiere decir que se ha lesionado, se ha cortado, si quieren, la mitad de la médula. Entonces van a haber manifestaciones del mismo lado, del corte de la médula. Y ahí van a encontrar alteraciones de neurona motora superior, ya hablamos de motora, y motora inferior, trastornos autónomos, trastornos del cordón posterior. Estos son ipsilaterales, del mismo lado, y contralaterales, pérdida de dolor y temperatura. Si usamos esto, imagínense que todo esto izquierdo se ha lesionado, todito. Entonces, las lesiones de la sensibilidad, en este caso por lesión izquierda, dolor y temperatura, van a ser de este lado, o sea, contralaterales. Pero a este nivel está bajando toda la información motora, que ya decusó en las pirámides arriba. Por lo tanto, la manifestación motora va a ser de este lado. Entonces, sensibilidad de este lado, en lo que se refiere a térmica y dolorosa, y motora de este lado. Y la sensibilidad profunda, como estas lesiones de este lado izquierdo, y las vías vienen por acá, suben y luego cruzan, entonces esta lesión no va a afectar a las vías sensitivas profundas de este lado, como lo hace con la tórmica y la dolorosa, sino lo va a hacer del otro lado. Entonces tienen lesión térmica, dolorosa de este lado, trastorno motor de este lado y trastorno sensitivo profundo de este lado, todos debajo de la lesión. ¿Quién ocasiona todo este problema? Nuevamente lo mismo. Es vascular, inflamatorio, lesión, tumor degenerativo, desmielinizante, autoinmune, carenciano, metabólico, tóxico, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. A ver, hagamos una votación rapidita. Son 6:40. Tenemos tiempo hasta las 7:30. Hacemos un tema más ahora y que quiero también consultarles. En el sílabus no está la epilepsia. Y me interesa que sepan de epilepsia. Podemos hacer epilepsia ahora y ya mañana hacemos lo que es motor y lo que es ACV.
o quieren todo hacerlo mañana. Motor ACV y epilepsia y bueno, es viernes y descansan. No sé, quiero que me digan, yo tengo listo para hacer las dos cosas. Delegada. Doctor, aquí estoy. Depende de todos los chicos, doctor. A ver, 10 opiniones, rápido, a ver. Hay que ¿Sigo o lanzar no sigo? ahora. Yo sí, doctor. Ahora vamos a ver. epilepsia. Sí, doctor. Sí, Válido. doctor. Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, ahora epilepsia. Ya. Ahí queda. Ya. Ya. Doctor, avancemos entonces. ¿Ven que dice epilepsias? Aún no, doctor. Aún no, doctor. Ahora, No, doctor, no se ve. No, doctor. a ver, iremos. Ahora, Ahora sí se mira, doctor. listo. Es mejor que empecemos a hablar de las epilepsias y no de la epilepsia. ¿De acuerdo? Acá tienen una de las pinturas más famosas de Rafael, que se llama La Transfiguración. Esta está, a ver dónde está mi puntero. Está dividida en dos partes, ¿no?
se supone que este es Mateo, este es Marcos y este es Lucas. Y Cristo está ascendiendo al cielo. Pero en la parte inferior, la gente señala a un muchacho que, si ampliamos, es lo que en ese tiempo llamaban un muchacho lunático, o que en el fondo no era más que un paciente o un enfermo de epilepsia. Entonces, en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, se habla como la posesión del demonio o la presencia de un mal espíritu en este niño. De tal manera que a partir de esa fecha existe toda una especie de ocultamiento de los pacientes que tenían este problema, porque esto era un castigo divino y era la representación real de que, bueno, como pareja, como esposo, como sea, he sido castigado y me han mandado un hijo con un problema de tipo de posesión, de diabólico o etcétera, como castigo a mi mala conducta. Entonces, desde esta fecha es que los pacientes con epilepsia empiezan a sufrir hasta la actualidad todo el problema que representa esto y que vamos a seguir viendo. Entonces, para entender lo que es la epilepsia, tienen que empezar a entender qué cosa es una crisis cerebral. Y una crisis cerebral, doctores, no es más que un ataque de origen cerebral que va a afectar a una persona que se encuentra en aparente buen estado de salud y que se va a caracterizar por la presencia de fenómenos anormales, súbitos, transitorios, pero de tipo motor, sensitivo, sensorial, autonómico o psíquico. Y estas son la consecuencia del resultado de una disfunción cerebral, que es transitoria, que es parcial o que puede ser generalizada. Entonces, todo estos son las definiciones o las características de lo que es una crisis cerebral. Ahora bien, acá tienen las distintas formas o las más frecuentes o las que se requiere que conozcan de crisis cerebrales. Entonces ustedes van a tener crisis cerebrales epilépticas, vasculares, hípnicas, tóxicas, metabólicas, anóxicas y psíquicas. En consecuencia, doctores, no olviden que todas las crisis epilépticas son crisis cerebrales, pero no todas las crisis cerebrales son epilépticas. Entonces, si ustedes van a enfrentar a un paciente que tiene epilepsia, tienen que conocer este mecanismo por el cual sucede la crisis cerebral de tipo epiléptica y encontrar también o tener en su archivo, en la memoria, todo lo que es crisis cerebral, pero que no es epiléptico. Y esto, a Dios gracias, nuevamente está volviéndose a usar el término de los trastornos paroxísticos no epilépticos. Entonces, una crisis epiléptica, acá tienen un dibujo del tiempo de Netter y que para fines académicos como ahora tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque pueden observar en rojo, este es un estímulo simple que tiene una actividad excitatoria. Y como pueden observar, parte de la corteza hacia las zonas subcorticales y ahí se va a encontrar en azul con la actividad inhibitoria. En consecuencia, esta actividad excitatoria cortical es inhibida por la actividad subcortical inhibitoria en azul. En consecuencia, el paciente está tan tranquilo, tan atento, no se está durmiendo como en este momento ustedes están. Entonces, si hacemos un estudio electroencefalográfico, vamos a encontrar que cada parte del cerebro tiene un trazado sui generis, diferente, y a esto se va a llamar asincronía. Y esta sincronía es la característica
de la actividad bioeléctrica de su cerebro en este preciso momento. En cambio, si este estímulo, que es acá un estímulo simple, es un estímulo de gran intensidad o es un estímulo repetido, la actividad excitatoria va, no olviden, corteza hacia adentro, va a superar a la actividad inhibitoria en azul, cuerpo calloso, y se va hasta el otro lado y tienen una crisis generalizada de la familia de las epilepsias. De tal manera que si ustedes toman un estudio electroencefalográfico, todos hacen prácticamente lo mismo en el estudio electroencefalográfico, y a esto se llama hipersincronía, y esa es la característica principal de la actividad bioeléctrica de una crisis convulsiva. Entonces, una crisis epiléptica es la alteración repentina de la función del sistema nervioso central a causa de una descarga eléctrica paroxística de alto voltaje, de frecuencia elevada o de frecuencia baja, pero sincrónica. Esto va a llevar a la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea a nivel cerebral. Entonces, ahí tienen un trazado electroencefalográfico normal. Entonces, todo lo que es pares es derecho y los impares es izquierdo. Entonces van a encontrar, este es el punto frontopolar izquierdo, con A1, que es la oreja izquierda. Esa diferencia de potencial de acción, si quieren, esa diferencia va a verse reflejada en el trazado de esta manera. El lado derecho a la misma altura también van a encontrar que se parece mucho. Entonces hay una simetría entre un lado y el otro, pero si comparan esta actividad anterior con esta actividad posterior, evidentemente hay una diferencia entre esto y esto. Este es el ritmo beta y este es el ritmo alfa. Alfa siempre es posterior, beta anterior, en un electro común y corriente. Entonces, ¿qué sucede en una crisis epiléptica? Acá ya observan como una descarga, acá otra vez generalizado, y hasta que todos hacen exactamente una actividad generalizada. Y si pueden observar en la parte de arriba, van a poder ver un complejo de onda, punta, onda, punta, onda, punta. 3 complejos, punta, onda, en un segundo. Y esa es la característica del trazado electroencefalográfico de una crisis de ausencia. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Trastorno neurológico caracterizado por la repetición de crisis epiléptica. Pero este concepto ha cambiado un poquito, por como vamos a ver después. Pero que quede en mente que es la repetición de crisis epilépticas. Y también ahora es un trastorno cerebral que se caracteriza por predisposición continuada. Ya es un término más moderno, esta predisposición continuada a la aparición, o sea, si es continuada, es repetitiva, a la aparición de crisis epilépticas. Y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que trae esta enfermedad. Entonces, si ustedes tienen una crisis cerebral, puede ser que esta crisis cerebral sea una crisis epiléptica o sea un trastorno paroxístico no epiléptico. Acuérdense del gráfico en redonditos. Entonces, esta primera parte, doctores, es la parte más trascendente para llegar al diagnóstico de epilepsia. Y esto es eminentemente clínico. Por eso es que si queremos llegar a este diagnóstico, debemos conocer también todo esto que se parece a la epilepsia, pero que no es epiléptico. Pero bueno, regresemos a la crisis epiléptica. Esta crisis epiléptica tiene una causa aguda, ¿sí o no? Si existe una causa aguda, a esto se llama crisis provocada.
Ejemplo, la crisis convulsiva secundaria a una meningitis, a un proceso hemorrágico o, como en los niños, a una convulsión febril. Es decir, existe una causa que provoca la crisis epiléptica y esta crisis provocada es el nombre que toma esta crisis epiléptica, que es consecuencia de un evento agudo. Pero, ¿esta crisis epiléptica tiene causa aguda? No. Si no hay una causa aguda, se llama crisis no provocada. Provocada, no provocada. Si esta crisis no provocada solo es una crisis, se llama crisis única o crisis solitaria. Pero si tiene dos o más crisis, se llama epilepsia. Entonces, a través del tiempo, ha habido muchas clasificaciones sobre lo que es la epilepsia, y esta clasificación del año 1981, el ILAE es la Asociación Internacional de Liga de la Lucha contra la Epilepsia, y es la institución que regenta todo lo que tiene uno que saber y que tiene un valor a nivel mundial sobre todo lo que significa clasificaciones, conceptos, diagnósticos, etcétera, tratamientos. Esta clasificación del 81 se basaba exclusivamente en fenómenos de tipo clínico. Esta es la clasificación que hemos usado años en la docencia y no hemos cambiado porque consideramos que esta es una clasificación sumamente útil para el estudiante y para el médico general, porque nos permite de la manera más sencilla entender la clínica del paciente. Después de estas clasificaciones, doctores, ha habido, si no me equivoco, más de 12 clasificaciones, en las cuales hay unas que son sumamente complicadas, inclusive para el mismo neurólogo. Entonces, el tiempo ha ido cambiando y a Dios gracias. En el año 2017 sale la última clasificación que tiene una variación en relación a esta, pero sí le da nuevamente el valor de la forma, de la crisis, de la clínica, de la crisis epiléptica. Entonces, esta clasificación clínica va a clasificar a las crisis como parciales y como generalizadas. Y un tercer grupo que no saben si es generalizado o es parcial. Con el tiempo, en la evolución del paciente se determina que esta es generalizada o es una parcial. Esta generalmente no era no clasificada porque no tenías una clínica, no había un testigo o la información era inadecuada o te costaba ponerlo acá o acá. Pero bueno, se llama crisis parciales en ese tiempo y ahora el concepto ya dejó de ser parcial y el término parcial fue sustituido por el de focal, porque el término parcial involucra como que fuera una parte de un problema, o sea, una parte de la crisis epiléptica, cuando a lo que se refería con parcial es a una parte del cerebro. Por eso ese término parcial fue sustituido por el término focal, o sea, foco. Y si hay foco, ya ustedes imaginan un sitio de la corteza cerebral. Y estas crisis son de tipo simple, parciales o focales simples, complejas, o parciales simples que generalizan. Las generalizadas tienen dos formas, las formas no convulsivas y las convulsivas. Entonces, aquí tienen las crisis de tipo focal, antiguamente parciales, simples, complejas. Las simples tienen compromiso motor, con compromiso somático sensorial, con compromiso autonómico o con compromiso psíquico. Entonces, las crisis parciales tienen las características que no tienen compromiso de conciencia. El paciente recuerda lo que ha pasado. Entonces, estas crisis focales simples con signos motores, acá tienen el homúnculo motor, empieza a descargar la actividad eléctrica
y el paciente ya empieza a presentar movimientos en la hemicara contralateral, que luego va a ir bajando al brazo y luego a la pierna. Y estos eran crisis que en un tiempo se llamaban las crisis de tipo jacksonianas, o sea, la mitad de la cara, que generalizaban o no. Y acá tienen un homúnculo, si lo quiere el homúnculo motor, acá tienen el sensitivo, y el paciente presentaba, si acá presentó motoramente esta secuencia, acá va a ver motoramente o sensitivamente sus manifestaciones sensitivas. Entonces, cuando ustedes van a interrogar semiológicamente a un paciente, tiene que este cuadro que nos va a dar el paciente cuadrar, si quieren, con una distribución que le corresponda al cerebro. Y ya que estamos hablando ahora de la parte sensitiva, es bueno que comprendan que hay manifestaciones sensitivas, si ustedes quieren, en positivo y manifestaciones sensitivas en negativo. Las manifestaciones sensitivas en negativo es pues la disminución de la sensibilidad, lo que se llama hipoestesia. Y la ausencia de la sensibilidad es la anestesia. Todos ustedes han ido al dentista, les han puesto su anestesia y saben sentir cómo la sensibilidad primero va bajando hasta que llega un momento en que no sienten nada. O sea, sienten una hipoestesia y luego hay una anestesia, la que luego va a remitir cuando el efecto del medicamento ha pasado. Pero estas manifestaciones son en negativo. Pero las manifestaciones excitatorias de esto van a traer manifestaciones como por ejemplo la presencia de sensaciones que el paciente no puede definir. Dice, son sensaciones como que me estuvieran caminando gusanitos, como que se mueve algo debajo de mí, es decir, no pueden definir eso que sienten. Y cuando estas manifestaciones se producen, esto se llama parestesia. Y cuando esta parestesia es dolorosa, se llama disestesia. Pero debe corresponder lo que el paciente dice a una distribución del parénquima en su área sensitiva. Entonces acá tienen crisis motoras simples, tienen crisis sensitivas simples. Las focales simples, pero para recordar, no tienen compromiso de conciencia. El gráfico anterior son faciales simples con compromiso motor y sensitivo. En cambio, acá ya van a tener ustedes una manifestación de una crisis ahora focal, sensitiva y autonómica. Y las sensitivas, acá tienen el área visual. Entonces, cuando las manifestaciones, en este caso visuales, acuérdense lo que comentábamos de las áreas primarias y secundarias. Si la manifestación es en el área, es decir, dispara la crisis epiléptica, se sucede la crisis epiléptica en el área visual primaria, el paciente va a referir visión de lucecitas, visión de rayitos. Pero si la manifestación epiléptica va a partir en el área secundaria, el paciente va a referir la visión de paisajes, caras, o como en este gráfico, ¿no? Es decir, ya no es una visión de una estructura no elaborada, ya viene a ser una manifestación visual elaborada, dependiendo si va a partir del área primaria o del área secundaria. Si eso sucediera en el área auditiva, el paciente que va a descargar la crisis en el área auditiva primaria va a escuchar pitos, zumbidos, pero si el fenómeno epiléptico va a partir del área secundaria auditiva, el paciente va a escuchar música, va a escuchar voces, va a escuchar poemas. Si nos vamos a este lado, el paciente, cuando tiene crisis olfatorias, acá han puesto un zorrillo, pero el olor que el paciente más frecuentemente ha reportado que huele es un olor a jeve quemado.
Si tenemos las crisis de tipo vegetativo o autonómicas, el paciente va a referir sensación de náusea, molestia abdominal, sudoración fría. Y cuando las crisis son del área gustativa, lo que el paciente más va a referir es la sensación a tener un metal en la boca. Entonces, acá tienen otro grupo de ejemplos de lo que son las crisis parciales simples, o mejor ahora, crisis focales simples. Todas estas crisis no tienen pérdida de conciencia. Pero, si seguimos con la clasificación, las crisis parciales o focales complejas, acá hay ya un compromiso de conciencia. Pero este compromiso de conciencia no es que el paciente se cae, pierde la conciencia, sino que realiza toda una actividad. En este caso el paciente se está vistiendo, en este caso la señora está secando un plato, pero toda esta actividad que han hecho este par de personas, el paciente no recuerda, no tiene conciencia del hecho que acaban de hacer. A eso se le llama crisis parcial compleja. Ahora, todas las crisis anteriores, incluyendo las parciales complejas, van a o pueden generalizar. Entonces, empiezan en un sitio, siempre cortical, y luego generalizan, que es lo más frecuente. Pero hay crisis de tipo focal en las cuales el paciente no presenta la generalización de toda la crisis, produciéndose obviamente una convulsión tónico-clónica generalizada. Las crisis generalizadas son no convulsivas y son convulsivas. Las no convulsivas, ahí tienen las ausencias típicas, las ausencias atípicas, las crisis atónicas, las crisis akinéticas. Y en las formas convulsivas están las tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas y las mioclónicas. Estas ausencias típicas antes se llamaban crisis el pequeño mal. Y estas crisis tónico-clónicas antes se llamaban el gran mal. Ambas, como pueden darse cuenta, son crisis generalizadas. Pero les tomaron ese nombre porque esta es la característica de cada una de estas crisis. Acá tienen toda la clasificación de ese tiempo. Sigamos con nuestro gráfico. Acá tienen las no convulsivas, ausencia típica. El paciente está jugando con su pelota y de un momento queda con la mirada perdida. Deja de ser la actividad que estaba haciendo. Como pueden ver, la pelota cae. Este es un fenómeno cortical generalizado, de origen cortical generalizado, que tiene una duración de 3 a 15 segundos, el trazado típico punta onda de 3 veces por segundo, y luego el paciente continúa con su actividad. En cambio, acá tienen una crisis generalizada tónico-clónica. El paciente emite un grito, cae al piso, empieza a mover brazos y piernas, relaja esfínteres, ahí se alorrea. Esto tiene una duración de hasta 3 minutos más o menos, y el paciente queda en una etapa post-ictal, post-crisis. Y esta sería pues el trazado que tiene en la fase tónica, en la fase clónica y en la fase posictal su estudio electroencefalográfico. Esta clasificación, en resumen, es de origen. La idiopático primaria es la que no tiene causa. Las sintomáticas también son llamadas secundarias, estas tienen una causa definida, y existe un tercer grupo, las que ahora se llaman probablemente sintomáticas y que hace un tiempo llamaban criptogenéticas. Estas son crisis que generalmente comienzan desde los 20 años para arriba, o crisis parciales a cualquier edad. Pero el examen neurológico y el examen auxiliar no demuestran una patología intracraneal sistémica. Es decir, no encuentran
quien explique que esta crisis, por ejemplo, focal, es consecuencia de un cisticerco, de un parásito, etc. Pero estas crisis criptogénicas o sintomáticas, en el estudio electroencefalográfico, pueden mostrar anomalías que pueden ser focales o pueden ser difusas. Entonces, este es un paciente, en resumen, con clínica focal, pero que los exámenes auxiliares hasta ese momento no demuestran una patología que explique la focalidad de esta crisis clínica. Entonces, crisis parciales, crisis generalizadas de tipo simple, motoras, sensitivas, autonómicas, psíquicas, complejas, y crisis parciales que evolucionan a generalizadas. Entonces, fíjense las diversas formas que tienen de crisis epilépticas. Jackson decía, existen tantas formas de epilepsias como funciones tiene el cerebro. En consecuencia, este resumen de ese tiempo del 81 reconoce a todo este tipo de crisis epilépticas en un afán de sintetizar las distintas formas de epilepsia que existen. La semiología de las crisis, buscar signos y síntomas, deben conocer, plantearse la localización, dónde está la lesión, quién es el causante de esta crisis. Para eso hay que buscar si existe una causa que pueda ser probada o no hay causa. Considerar la frecuencia de crisis y otras opciones o condiciones médicas asociadas, donde es importante encontrar algo en la exploración neurológica, generalmente no se encuentra nada, y en los exámenes auxiliares. Esta es la clasificación del año 2017. Inicio focal, inicio generalizado, inicio desconocido. Y las crisis focales, con o sin compromiso de conciencia, o inicio motor o inicio no motor, focal a bilateral tónico-clónico, o sea, esta es una crisis focal que pasa a ser tónico-clónico generalizada. Estas son crisis focales, o lo que eran parciales. Las generalizadas, motores o tónico-clónicas, otro tipo de motoras. No motores, ausencias. Y las crisis de inicio desconocido pueden ser cualquiera de estas, pero que en realidad no conoces el inicio, si fue focal o fue generalizado. Y siempre queda un cuadrito donde están las crisis no clasificadas. Este ya es el desarrollo de cada una de las formas de crisis de la clasificación actual. Y ahora observen esa paciente. ¿Dónde estás?
Entonces, esta es una crisis generalizada. Esta es una crisis, un paciente con el electro alado. Nuevamente, bueno, ya pasamos a otro. Want you to smile like you did when you first came in. Good girl for me. Ya entra en crisis, hay un movimiento parpadelar, el paciente está inconsciente. Ya hace conciencia. ¿Qué pasó? Esta es una crisis mioclónica. Muy bien, preguntas. Nuevamente ahí podemos regresar a lo que decíamos. Este origen de las epilepsias puede ser, o de las crisis convulsivas si quieren, pueden ser secundario, por ejemplo, de un proceso inflamatorio, puede ser un proceso de tipo tumoral, puede ser parasitario, puede ser abscesos, pueden ser de tipo desmielinizante, etc. Cada uno tiene una propia fisiopatología como proceso, como entidad, y las crisis epilépticas de los pacientes que no tienen ningún tipo de problema, tomografía, resonancia, normales, o sea, no hay una causa estructural, la fisiopatología se va a reducir a una facilidad neuronal que muchas veces es genética para generar crisis convulsivas, cuyo cuadro clínico, doctores, va a depender dónde empieza la crisis epiléptica y si generaliza o no. Muy bien, doctores. Creo que la mejor manera de preguntar es si lo hacen por escrito, porque son mucha gente para escuchar muchas preguntas o no escuchar ninguna. Además, no los veo y ustedes no me ven. Ojalá que les haya sido útil la clase, ojalá que me hayan entendido y mañana a las 8:30 les espero para hacer la parte de motores y hacer la parte de lo que significa los ataques cerebrovasculares. Muy bien, hasta mañana. Doctor, ¿Sí? ¿podríamos consultar, o sea, la clasificación que se debe usar, o sea, actualmente? ¿Esta? ¿Aló? No veo nada en la pantalla, doctor. ¿Ya no hay nada? No. Doctor, nos ha compartido su pantalla.
A ver, espérenme. ¿Está ahí? Aún no, doctor. ¿Ahora? Nada, doctor. ¿Ingresó? Doctor, se ve blanco. Ya me robaron la imagen entonces. A ver, voy a seguir buscando. Es que yo la tengo acá y hago el mismo, sigo lo mismo que lo que he estado haciendo, pero no logro. A ver. Ahora, Doctor, se ve... Ahora sí, ya está compartida la pantalla. ¿cuál era la pregunta sobre la clasificación, señorita? Doctor, simplemente quería saber si se podía hacer como el repaso entre las diferencias entre las clasificaciones que nos ha mostrado. ¿Aló? O sea, ¿cuál sería la clasificación de más utilidad? Es que doctor me han silenciado como 2 veces ya, pero bueno, en simples palabras eso mejor. Mira, la clasificación que yo les sugiero que la usen es la primera que hemos visto. Esta. Miren el año. O sea, tiene 30 años. Pero nadie supera esta. Es más, ahora que van a hacer prácticas, o pregúntenles a los colegas o cuando hagan, que les hablen de la clasificación del 2017, y yo les apuesto así mi cabeza que no la conocen a la del 17. Todos han trabajado con esto. Doctor, en la pantalla solo veo sus archivos de Hours. No sé si es más o menos. ¿Y ahora qué hago? Pero es la primera entonces clasificación, ¿cierto, doctor? Sí, sí me acuerdo. Esta del 1981, es que La miren, primera. mira,
Cuando empieza, ya no usaremos, pues, mientras sigo buscando cómo hago para que cuando vean la clasificación. Cuando empieza el fenómeno de hacer las clasificaciones, deben recordar que la parte que estaba, ¿cómo les digo? ¿Cómo se enfocaba a raíz del problema que hubo bíblico? Y todavía esto va a una historia un poco más antigua, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia era la enfermedad sagrada. Hipócrates decía, es tan sagrada como cualquier otra, pero tomó ese nombre por un hecho medio anecdótico, ¿no? Una casta de faraones tenía epilepsia. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre yo, simple poblador del Egipto, y ese faraón que tenía contacto con Dios? Asumían que las crisis convulsivas era el momento en que el faraón entraba en contacto con Dios. En consecuencia, todos los que convulsionaban en ese tiempo la pasaron bien, hasta que viene la Biblia. Doctores, el año 48 se derogó una ley donde estaba, en Estados Unidos, una ley donde estaba prohibido casarse con un epiléptico. Y hay un montón de cosas. Entonces, como esto era un castigo divino, fue Jackson el primero que dijo que la manifestación epiléptica era una descarga cortical contralateral. Y él hace esa aseveración que es correcta porque, bueno, el paciente que tenía todos los días era su hijo. Y a raíz de eso es que él razona de esa manera, plantea que así es, estaba en lo correcto, y por eso esas crisis hemigeneralizadas se llaman jacksonianas. Pero hasta el hallazgo, o hasta cuando empieza a entenderse el fenómeno de la epilepsia, no había clasificaciones. Entonces se tenía la clasificación en que las epilepsias, cuando ya se acepta que es un fenómeno neuronal, cortical, cerebral, si quieren, eran de tres formas: el pequeño mal, que es la ausencia; el gran mal, que es la tónico-clónica; y las crisis de automatismo, que son las focales complejas. Esas tres cosas se aceptaban como crisis, pero luego van observando que los pacientes que tenían crisis generalizadas, algunas veces antes de las crisis, referían trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos motores, trastornos sensitivos, y a eso en ese tiempo le llamaron aura. Entonces hablaban de un aura visual, una crisis generalizada o tónico-clónica con aura visual. Y con el tiempo esta aura visual deja de ser aura y pasa a ser crisis parcial, visual, auditiva, motor, etc. Pero después de esta clasificación ya de parciales y focales, en el año 1992, un grupo de neurólogos americanos decidió que el término de aura debería existir como una manifestación, pero que no puede ser objetivable. Entonces yo les digo que mi crisis es que estoy mirando lucecitas. Yo como médico no puedo ver que eso es cierto. A eso decían que había que continuar llamándole aura. Pero si yo digo que mis crisis empiezan moviendo el brazo derecho, yo puedo ver la crisis. El paciente mueve el lado derecho. Esa es una crisis motora, focal, derecha. A eso ya aceptan que deba continuar llamándose ya una crisis focal y no aura. Aura es lo que no puede ver, no puede objetivar el examinador o el testigo de la crisis. Entonces, ha habido, doctores, muchas clasificaciones. Y si revisan textos van a encontrar más. Y ya cuando estemos en quinto año, cuando hagamos la clase teórica de epilepsias, les voy a mostrar todas las clasificaciones que han habido y que en realidad resultan poco prácticas y poco útiles para la docencia. Para la investigación está perfecto, para unidades de epilepsia está perfecto, pero lo que nosotros pretendemos en estas clases es que ustedes tengan un conocimiento básico de lo que es la crisis y las formas de crisis que existen. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, doctora, hay una en el chat.
y nos dice en qué casos de epilepsia es recomendable realizar una lobectomía. A estas alturas en ninguno. La lobectomía es sacarle todo un lóbulo. Entonces, eso se daba en otros tiempos cuando las crisis eran completamente intratables, ¿no? Ahora tienes una gran diversidad de medicamentos y la cirugía de la epilepsia ya no es hacer lobotomía, pues ya no es sacarse todo el lóbulo. Ahora haces la ubicación del foco epiléptico y eso es lo que resecas. ¿De qué me sirve sacarle todo un lóbulo izquierdo y lo dejo hemipléjico y afásico y con toda seguridad va a seguir convulsionando? Entonces, sacar un lóbulo ya no se hace ahora, ¿no? Se han reportado y se está descrito que inclusive cortaban el cuerpo calloso, sacaban lóbulos, pero eso después del tiempo que, bueno, ni yo he visto, ¿no? Otra pregunta. ¿No hay más doctores? ¿Aló? Doctora, hay otra. Y dice Dime. así, los tratamientos en epilepsias focalizadas en el mismo para todas o varían dependiendo del área afectada. Miren, las crisis focales como focales tienen medicamentos que tienen mayor utilidad. Por ejemplo, actualmente hay textos que reportan que la carbamazepina es más útil que, por ejemplo, el fenobarbital o la fenitoína para las focales. Un ejemplo, las crisis focales son sensibles, por ejemplo, a medicamentos modernos como el levetiracetam. Sí. Entonces, cuando uno va a empezar un tratamiento sobre un problema de esto, primero hay que tipificar el tipo de crisis y buscar cuál es el medicamento más adecuado. Recuerden que estos pacientes van a tomar tratamiento años y no es como escoger un tratamiento de infección urinaria que va a ser de 10 días y le doy 3 antibióticos, un descongestionante y en 10 días el paciente está ok. No, acá hay que escoger, hay que calcular por kilo de peso, hay que ver si el paciente es joven, es niño, es adulto o viejito, hay que escoger qué medicamentos si el paciente es una mujer. Hay medicamentos anticonvulsivantes que, por ejemplo, dañan las encías y producen el crecimiento de bigote. Entonces, eso, por ejemplo, no le vas a dar a una dama, ¿no? Entonces, hace muchos años, a raíz cuando empezábamos el trabajo, hicimos un trabajo sobre 1.600 pacientes con epilepsias y que los hemos seguido hasta 5 años. Es un trabajo de epilepsias el más grande del país, pero lamentablemente nadie lo quiso publicar porque, bueno, era de Arequipa, pues. Entonces, y en ese tiempo no podíamos publicar por nuestra cuenta un trabajo. Ahí, en los pacientes de ese trabajo que hicimos, el medicamento más útil para las crisis convulsivas de tipo focal era la carbamazepina. Entonces, con 1.600 pacientes y teniendo en cuenta esos conceptos sobre la medicina basada en epilepsia, es un trabajo que le da un valor a decir, en Arequipa, las crisis focales iban mejor con carbamazepina. Les hablo de hace 10 años, más o menos. Hasta ahora se sigue usando. Pero siempre en la búsqueda de un medicamento que abarque a todas las crisis sería lo ideal. Lo ideal sería una medicación por día, sería lo ideal, pero no existe. Por eso es importante tipificar el tipo de crisis y escoger el medicamento. Y al escoger medicamento también no solo es todo lo que representa todo lo que les he dicho, sino tienen que escoger el precio del medicamento. Con el advenimiento de los medicamentos llamados genéricos,
y su demostrada utilidad en epilepsia, ya las cosas han cambiado, ¿no? Hay pastillas, por ejemplo, el nombre comercial de uno de estos cuesta casi 7 soles cada pastilla y el genérico cuesta 30 centavos. Entonces, y usar el de 30 no quiere decir que va a ir mal. Lo que sí se ha observado, y también lo trabajamos, es, por ejemplo, el Seguro Social en otros tiempos tenía un medicamento que se llamaba el Tegretol, que era la carbamazepina. Este medicamento lo compraba el Seguro Social. Y vamos a poner a redondear números. El frasco, imagínense, costaba 10 soles al precio actual. Pero el genérico costaba alrededor de 60 centavos. Este genérico era hindú, pero era carbamazepina. Entonces, si uno se pone a pensar, si esto lo han hecho en la India y han pagado a los hindúes para que trabajen este medicamento y esto lo han traído en barco, ¿cómo cuesta tan barato? Entonces, la calidad del producto muchas veces no ha pasado por un real control de calidad. ¿Y qué se observó? Que al usar estos productos, en el tiempo de los primeros genéricos, los pacientes empezaron a convulsionar. Pero ajustamos un poco más la dosis y era efectivo. Entonces, si antes este paciente tomaba una cucharita 3 veces al día, con cucharita y media se controló las crisis. Luego, ¿qué sucedió? El paciente dice, ahora sí tengo mi plata y voy a comprar mi medicamento de marca. Y le daba su cucharita y media 3 veces al día y el paciente hacía signos de intoxicación por carbamazepina. Entonces, la calidad del medicamento antes no es la de ahora. Ahora hay medicamentos y estás obligado por ley a usar el nombre comercial. Ahora, carbamazepinas habrá 10 marcas. Al final llegamos a todo un problema porque el que va a escoger qué marca le va a dar al paciente es el vendedor de la farmacia que no ha estudiado ni un capítulo de lo que significa un medicamento y él escoge qué medicamento le va a dar al paciente. Y todavía tienen el descaro algunas veces de que tú recetas carbamazepina y el paciente viene y te dice no me va bien, no me va bien, sigo convulsionando y aquello, y te hacen todo un problema y le pides que te traigan la medicación y te traen fenitoína. O sea, ellos escogen qué medicamento darle. Creen que todo es igual. Felizmente ahora hay un poco más de control para el respeto de la receta, explicarle al paciente que no le den, no escoger la marca, sino que no le den otro medicamento, que en este caso le das carbamazepina, que le den carbamazepina, que no le den fenitoína o valproato, o que le van a decir que es lo mismo, sino que respete el nombre genérico del paciente, del producto. ¿Qué más, doctores? Doctor, hay otras dos preguntas. La primera dice, doctor, buenas noches. En un momento vi una gran pérdida de sangre generada, convulsiones. ¿A qué se debe? Mira, vamos a suponer, yo lo que puedo creer de lo que usted pregunta es que este paciente ha convulsionado, se ha caído, ha hecho una crisis tónico-clónica, se ha golpeado la cabeza o lo que se haya golpeado, y eso, como consecuencia de la caída por la crisis epiléptica, ha producido el sangrado. Pero el sangrado por sí mismo es poco probable que traiga una crisis convulsiva. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a un estado de anemia aguda y va a comprometer la conciencia de manera deficitaria, no de manera excitatoria, como es una crisis convulsiva. Entonces, los que has visto mucho sangrado es por el golpe que se pegó el paciente por una crisis generalizada. No el sangrado produce la crisis, sino la crisis. Lleva el golpe, golpe sangrado, y eso es lo que usted ha visto. ¿La otra pregunta? Faltan dos. Sí, dime. Esta que me indica, me dice, ¿en qué procedimiento o tratamiento podríamos recurrir en un caso de una epilepsia refractaria?
Primero, el término refractario significa que has usado de manera adecuada todos los medicamentos y las formas establecidas para combinar medicamentos. Entonces, de 100 pacientes para que lleguen a ser refractarios, ¿ya?, no creo que lleguen al 5%. Entonces, si no ha habido un estudio etiológico, si no se ha hecho el estudio del medicamento más adecuado, si no se ha calculado el medicamento de acuerdo al kilo de peso o a patologías asociadas, es fácil tener un paciente que es difícil de manejo. Hace muchos años había un adagio en neurología, decía, si un paciente con epilepsia está descontrolado con un medicamento, está descontrolado con 2 medicamentos, está descontrolado con 3 medicamentos, el descontrolado es el médico. Entonces, si uno hace una buena selección del medicamento y hay una nueva generación de medicamentos, los refractarios son cada vez menos. Pero, ¿cuáles son los que realmente llegan a ser estados refractarios? Los pacientes, por ejemplo, que tienen un retraso mental severo, tienen una patología cerebral severa, ellos pueden llegar a ser más refractarios que los que no tienen una patología asociada, sí. Entonces, en estos casos se ensaya varios esquemas, asociación, hasta la cirugía, para eliminar el foco, demostrando dónde está el foco epiléptico, puede ser una alternativa, sí. La otra. ¿En qué casos está indicado implantar un dispositivo de electroestimulación y qué tan efectivo es? Sí se ha hecho y en muchos casos sí ha demostrado ser útil. Solo hay que seleccionar el tipo de crisis y hay que seleccionar el personal adecuado para colocar estos electrodos. Hay varios, hay unos que van el que más he visto que se ha usado en nuestro medio es la estimulación del, que se llama la carótida, el globus carotídeo. No desaplicarlo directamente a la corteza cerebral, como son los estimuladores cerebrales profundos que se usan en Parkinson. He visto que se han usado. Yo no tengo ningún paciente que se haya indicado eso, no porque soy efectivo en el tratamiento, sino porque no tenemos dónde hacer eso acá. Entonces, está descrito, sí que es útil, sí, pero acá no hemos visto. Acá yo por lo menos en Arequipa no he visto. La otra. ¿Aló? Sí, dígame. Ya, doctor, nos dice 2 preguntas más. Nos dicen, ¿en qué casos, como el síndrome de Rasmussen, el tratamiento es exclusivamente quirúrgico? ¿En qué casos? Como el síndrome de Rasmussen, el tratamiento es exclusivamente quirúrgico. Mira, el concepto de tratamiento quirúrgico ha variado, ¿correcto? Primero tiene que haber una selección de diagnóstico, tiene que haber una selección de respuesta y tiene que haber la indicación quirúrgica contando con un personal que sepa lo que va a hacer. Por ejemplo, en la enfermedad que usted dice, nunca he visto acá que se haga eso. Entonces, no puedo, por ejemplo, acá no conozco un caso que se haya operado de Rasmussen. Es más, no tengo un diagnóstico de eso, entonces no podría asegurarte que otros casos más. Lo que sí hemos visto que se ha operado no han sido casos como los que usted propone o dice, sino casos focales, secundarios a algo, generalmente tumores, por ejemplo, pequeños, que estén en zonas que no involucren la movilidad o el lenguaje, y sí se ha sacado y ha mejorado la parte clínica de las convulsiones.
¿Otra pregunta? Y la última, doctor, nos dice, doctor, ¿qué tan útil es la estimulación magnética transcranial? La verdad, doctor, de esa estimulación no tengo experiencia. Hemos revisado para qué sirve y cuando te propagandean que para todo sirve, uno empieza a dudar, entonces tal vez estamos en eso en epilepsia. Pero si, primero en Arequipa no he visto un equipo así, en Lima creo que hay 2 o 3, y cuando este proceso, este procedimiento de estimulación es usado, por ejemplo, yo he recibido información de los que en Lima tienen, que sirve para Parkinson, que sirve para epilepsia, que sirve para demencia, que sirve para mejorar el ACV, y han puesto hasta la migraña ahí. Uno duda porque los mecanismos de producción de estas distintas enfermedades son variables. Pero me agrada esa pregunta porque voy a volver a revisar, porque hace tiempo que no reviso ese equipo, y creo que no se ha tenido mucho éxito porque no hay respuesta. Es como, por ejemplo, la gran problemática que ahora existe acerca de la famosa, el cannabis, por ejemplo, ¿no? Entonces llegamos a una situación en que es útil o no es útil. Entonces yo puedo partir de una presunción sencilla, ¿no? ¿Quién ha autorizado el uso de cannabis en el Perú? ¿Un proyecto de ley o una ley? ¿Y quién ha hecho esa ley? Unos genios como Becerril y toda su collera, que quisiera saber si entienden qué cosa es una crisis epiléptica. Y la manera como la que están ahora, y eso sí me consta, porque tengo casi 30 y tantos pacientes que he estado tratando y que ahora están con cannabis, gastando 300 a 380 soles y con una mejora de una crisis cada mes. Entonces, ¿qué cosa y cómo se vende y cómo se procesa esto del cannabis? Igual en células madre, ¿no? Recuerdo mucho, el presidente Obama autorizaba el uso autorizaba la investigación para el uso de células madre. Y en el Perú ya trataban Parkinson, ya trataban epilepsia, trataban demencia con células madre, cuando en realidad yo no sé cómo hacían eso y que todos estos colegas que se metieron a hacer ese tipo de estafas fueron denunciados y como la justicia acá demora 40 años, hasta ahora siguen ejerciendo. Entonces, creo que está claro que el camino de las células madre es científico. Creo que está claro que buena parte de lo que están investigando va a ser útil, pero si en Estados Unidos te autorizan el uso, o mejor dicho, la investigación de esto, en el Perú ya usen, ya es otra cosa. Nosotros no hacemos trabajo de investigación, no tenemos centros de investigación. Y en realidad, ¿qué hacían? Hacían una punción, o sacaban sangre, lo centrifugaban y el plasma, sacaban todo lo que es glóbulos rojos, blancos, y lo que quedaba se lo metían. Y como había otro que se le ocurrió no hacerlo con sangre, agarraba pues líquido cefalorraquídeo, lo centrifugaba y se los volvían a imponer por el mismo huequito que habían hecho para la punción lumbar. Consecuencia, un incremento marcado de encefalitis secundarios a eso. Y si les contara cómo era el proceso de selección del paciente, era francamente delictivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que esto de la estimulación como pregunta, voy a revisarlo, pero por los efectos por las consecuencias que no se observan, creo que no han servido en epilepsia. ¿Hay algo más, doctores? No, doctor, eso sería todo por hoy, creo. Si no hay otra pregunta, creo que no. Muy bien, doctores. Mañana 8:30 nos vemos. Ok, doctor.
Hasta mañana. Pues, sí, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.